Hola a todos, soy María Vázquez, alumna en prácticas del MAES de la Universidad de Sevilla. Y bueno, debido a esta situación, como no he podido compartir con vosotros esta unidad didáctica en el aula, pues os mando este material para que sigáis continuando con vuestra formación. Pues bien, hoy vamos a tratar de ver la relación laboral, pero antes de ello comentaros que a lo largo de la presentación os encontraréis con unos códigos QR que tendréis que escanear con las cámaras de vuestros teléfonos móviles para tener así una información adicional a la de la presentación. Y también unos altavoces los cuales tendréis que reproducir también para entender muchas cosas de las que aparecen en esta presentación. Pues bien, esta unidad está estructurada en 5 puntos. El 1, que es la relación laboral, el 2, que son las fuentes de la relación laboral, el 3, principios de aplicación, el 4, los organismos que intervienen en la relación laboral y 5, los derechos y deberes de los trabajadores. Pues bien, yo os voy a explicar un poco todos los puntos de forma muy breve, pero donde más me voy a detener es en el punto 2, que son las fuentes de la relación laboral. Pues antes de empezar con el contenido de esta unidad voy a hacer una breve introducción al derecho del trabajo. Pues bien, entendemos como derecho como un conjunto de normas y principios que regulan la convivencia humana. Estas normas son demandadas por la sociedad y se establecen por el gobierno, respaldadas siempre por sus poderes públicos. En consecuencia, el derecho del trabajo, también denominado como derecho laboral, es una rama del derecho que regula la relación laboral, es decir, hace referencia al conjunto de normas y principios que regulan las relaciones laborales. El derecho del trabajo surge en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando surgió una reacción de trabajadores los cuales buscaban calidad de vida, porque desde entonces predominaba la posición empresarial frente a la clase trabajadora, porque estos tenían bajos salarios, jornadas laborales muy largas, muy intensas, no había condiciones de seguridad e higiene y muchos de ellos morían trabajando, sobre todo los niños y las mujeres. Ante esto, el Estado se vio obligado a intervenir y para mantener un equilibrio entre la clase trabajadora y la posición empresarial. Y entonces, a finales del 19 y principios del 20, fue cuando se aprobaron leyes para proteger a estos trabajadores. Pues bien, el primer punto habla de la relación laboral. Y cabe destacar que para que exista esta relación laboral deben darse unos requisitos que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores, que es un Real Decreto específico que podéis verlo escaneando ese QR. Para hablar de relación laboral debe tratarse de un trabajo personal, voluntario, retribuido, por cuenta ajena y dependiente. Si no se cumplen estos requisitos, no estamos ante una relación laboral amparada por el derecho del trabajo. En cuanto al punto 2, encontramos que los derechos y obligaciones de la relación laboral se regulan por esta serie de normas, las cuales están establecidas en un orden jerárquico. Las de la parte superior de la pirámide son las que prevalecen a las de la parte inferior. La primera de ellas es la normativa comunitaria, la segunda la Constitución española, la tercera los tratados internacionales, la cuarta las leyes, la 5 los reglamentos, las 6 los convenios colectivos, las 7 el contrato de trabajo y los 8 los usos y costumbres. A continuación voy a explicar un poco cada uno de ellos. Pues bien, en la parte superior de la pirámide está la normativa comunitaria, que es la normativa común que se estableció cuando España empezó a formar parte de la Unión Europea en 1986. Seguidamente se encuentra la Constitución, que como todo el mundo sabe es la norma más importante del orden jurídico, y en ella se encuentran artículos que hablan de materia laboral y de derechos laborales. Los tratados internacionales deben ser ratificados por nuestro país y en ellos destaca la Organización Internacional del Trabajo. Seguidamente se encuentran las leyes y en cuanto a las leyes diferenciamos entre las aprobadas por el Parlamento, que se encuentra la ley orgánica y la ley ordinaria, y las aprobadas por el Gobierno, que se encuentran el decreto legislativo y el Real Decreto Legislativo, y las que se utilizan en caso de necesidad y de urgencia, que son el Decreto Ley y el Real Decreto Ley. En cuanto a los reglamentos, pues los reglamentos
son dictados por el Gobierno y su función básicamente es concretar aún más las leyes establecidas. Los convenios colectivos son acuerdos que se establecen entre representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores, en los que se dictan las condiciones de trabajo a las que se exponen ante un determinado trabajo. El contrato de trabajo, que son los más comunes y los que la sociedad conoce cada vez que vas a incorporarte a un trabajo, son pactos privados entre el trabajador y el empresario en el cual el trabajador se expone a trabajar para el empresario a cambio pues, de un salario. Los usos y costumbres son las normas que aparecen por una práctica social continuada y que es aceptada por la comunidad. Pues bien, en este punto se encuentran los principios de aplicación. Pues las funciones básicas de estos principios son dos, las fuentes supletorias y las interpretadoras. En el caso de que haya dos o más fuentes que se puedan aplicar a un caso, tenemos que recurrir a estos principios para ver cuál aplicar, que son los que encontráis aquí abajo. Para seguir, os muestro los organismos que intervienen en la relación laboral y, por ejemplo, son el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Servicio Público Estatal, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Fondo de Garantía Salarial, el Instituto Nacional de Marina, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social. También destacamos algunos órganos judiciales que existen a nivel jurisdiccional y son, por ejemplo, los juzgados de lo social, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Y en este apartado vemos una serie de derechos y deberes que deben tener todos los trabajadores que trabajan en el mundo laboral. Y encontramos, por ejemplo, como derechos básicos el trabajo y libre elección de profesión o oficio, la libre sindicación, la negociación colectiva, la adopción de medidas de conflicto colectivo, el derecho a huelga, el derecho a reunión, etc. Como derechos en el trabajo, pues por ejemplo, la promoción y formación profesional en el trabajo, derecho a no ser discriminado, a la integridad física y una adecuada política de prevención de riesgos laborales, al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, etc. Y en cuanto a los deberes básicos que todos los trabajadores deben cumplir, es, por ejemplo, cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten entre la empresa y el trabajador, cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario, no concurrir con la actividad de la empresa, contribuir a una mejora de la productividad, etc. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Espero que esta unidad os haya servido de ayuda y si necesitáis cualquier cosa o alguna información adicional, me podéis encontrar por este correo electrónico y estaré encantada de ayudaros en todo momento. Gracias.